Estudiantes de segundo grado de secundaria, sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa, en la asignatura de Ciencias Física. Yo soy el maestro Antonio Campos, Auxillo, y en esta ocasión me acompaña Nadia Jiménez. Bienvenida. Muchas gracias, maestro. Es para mí un placer participar en una sesión más de Aprende en Casa. Deseo que todas y todos los que nos ven sigan aplicando las medidas de prevención recomendadas por nuestras autoridades sanitarias para mitigar la propagación del virus, como el lavado frecuente de manos y el uso correcto del cubrebocas. De esta manera nos podremos reunir más pronto en nuestro salón de clases. Estudiantes, en esta sesión hablaremos de un físico muy importante en la actualidad, Stephen Hawking. El propósito de esta sesión es reconocer las aportaciones de Stephen Hawking a la ciencia. Nos esperan cosas sorprendentes por compartir con las y los alumnos acerca de este científico que se destacó por sus propuestas teóricas que han repercutido en la manera de entender el universo. Muy bien, como siempre, es importante que tengan a la mano su cuaderno, lápiz o bolígrafo, para que anoten las ideas principales, así como las dudas y reflexiones, que surjan a partir de la revisión del tema. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas Ledger, punzón y regletas, pero principalmente necesitamos de toda su atención. Tomen en cuenta que uno de los aspectos que propicia el aprendizaje es la curiosidad. Nunca lo olviden. Vamos a iniciar por comentar acerca del origen e infancia de Stephen Hawking. Este científico nació en Inglaterra, en la ciudad de Oxford, el 8 de enero de 1942. Curiosamente, en ese día se cumplieron 300 años de la muerte de Galileo. Le tocó nacer en circunstancias difíciles, derivadas de la participación de Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, pudo cursar sus estudios básicos y a los 17 años ingresó a uno de los colegios más antiguos de la Universidad de Oxford, donde se tituló como físico en 1962. En esa época, era un chico que llevaba una vida común y se caracterizaba por su brillante inteligencia, además de su interés por las ciencias, que lo llevó a estudiar un doctorado en cosmología en la Universidad de Cambridge. Lamentablemente, tuvo que acudir al médico a raíz de un accidente de patinaje y le diagnosticaron un grave trastorno degenerativo neuromuscular. Tenía 21 años cuando le dijeron que, debido a su enfermedad, su esperanza de vida apenas alcanzaría un par de años, además de que la limitación de su movimiento aumentaría considerablemente. Sin embargo, esta dificultad motriz no restringió su intelecto y pudo continuar con sus estudios. Como bien dice, maestro, pareciera que esta enfermedad degenerativa no afectó su capacidad cognitiva, ya que terminó un doctorado en 1966. Efectivamente, Nadia, Hawking no se detuvo. Al contrario, desarrolló un gran interés sobre el universo, en especial por los agujeros negros y la teoría de la relatividad como objeto de estudio. Pero no olvidemos que, al igual que Albert Einstein, Hawking también buscaba encontrar una ley que unificara todas las leyes físicas, una teoría que lo explicara todo. Su vida profesional se centró en comprender el origen y la naturaleza más profunda del universo. Ahora que mencionas esa similitud con Einstein, también coincidió con Isaac Newton en una de sus actividades profesionales, ya que en 1980, mientras seguía sus investigaciones acerca de los agujeros negros, Stephen Hawking obtuvo la cátedra lucasiana de matemáticas de Cambridge, distinción concedida a eminencias, entre las que se encontraba Isaac Newton. Resultan interesantes estas coincidencias con grandes científicos. Nació el mismo día que murió Galileo Galilei, pero 300 años después se le otorgó la misma cátedra que Isaac Newton, además de interesarse en la búsqueda de una ley unificadora en la física, al igual que Einstein. Por otra parte, Stephen Hawking sorprende con la publicación de su libro Breve Historia del Tiempo, que trata conceptos de relatividad, física cuántica, el Big Bang y otros temas científicos, pero principalmente se enfoca en los misterios del universo. Y que sin duda la física se encarga de buscar respuestas al respecto. Pero lo que más me sorprende de su trabajo es que contribuyó a cambiar la perspectiva de la física hoy en día, con sus propuestas creativas, como veremos más adelante.
Pero, ¿quién fue Stephen Hawking? ¿Cuáles fueron sus investigaciones? Stephen Hawking fue el primer hijo de una familia de buenos recursos económicos y sus padres contaban con preparación profesional. Podemos decir que no era muy destacado en sus estudios durante su infancia, como lo reflejan sus notas. Sin embargo, esto cambió al llegar al segundo año de licenciatura. En sus estudios de licenciatura se inclinó por la física teórica, que interpreta los fenómenos físicos desde el lenguaje matemático, y por la cosmología, rama de la física que estudia el origen y evolución del universo. Quizás podamos suponer que este interés lo llevó a destacar en esas áreas académicas. Inclinarse por estas áreas fue una decisión importante, considerando que las investigaciones en su época estaban centradas en el estudio de partículas subatómicas, en tanto que Hawking se enfocó en investigar las estrellas y los agujeros negros. Hay que mencionar que en ese entonces los agujeros negros representaban un misterio para los científicos, quienes suponían que debían ser regiones del espacio en una concentración de masa tan elevada que debían generar una gravedad increíblemente grande, tan grande que la materia no puede escapar de su atracción, ni la luz. Pero las leyes físicas no explicaban los fenómenos ocurridos en ellos. Como lo mencionó profesor, Stephen Hawking tomó los trabajos de Albert Einstein como base y desarrolló teorías muy complejas a partir de la física cuántica para explicar la naturaleza de los agujeros negros. Sus contribuciones al estudio de estos objetos ayudaron a vislumbrar que desde la física cuántica podían ser interpretados. Según la teoría que propone Hawking, los agujeros negros no son del todo negros, sino que emiten radiación, llamada radiación de Hawking. En dicha teoría de la radiación o radiación de Hawking, también señaló que los agujeros negros, además de emitir energía, pueden perder materia o parte de su negritud e incluso desaparecer. Esto se podía demostrar matemáticamente. Hoy en día, muchos científicos respaldan esa idea. Asimismo, se considera una de las más importantes aportaciones que contribuyó a un cambio en la forma de ver el universo, que relacionaban conceptos de la teoría cuántica con la relatividad general, la gravedad y la termodinámica. A pesar de que la enfermedad de Stephen Hawking aumentaba la parálisis de su cuerpo, no se detuvo en ningún momento en el desarrollo de su trabajo, ya que buscaba entender el origen del universo y los pilares que sustentan lo que sucede en él, para obtener una teoría que englobara todas las leyes de la física. Buscaba lo mismo que Albert Einstein en su momento. Un reto mayúsculo que implicaba relacionar campos de la física tan distintos entre ellos: la mecánica, la física cuántica, la relatividad, la termodinámica, el electromagnetismo y, en definitiva, todas las fuerzas que se observan en el cosmos. Lamentablemente, Stephen Hawking no lo consiguió, pero eso sí, dejó el terreno preparado para que futuras generaciones sigan en busca de este objetivo. Quizás la o el próximo Stephen Hawking nos esté viendo en este momento. No lo dudaría, ya que ustedes que nos ven tienen mucho potencial que pueden desarrollar. Y al igual que Hawking, podrían pasar algunos años para expresarlo. Antes de continuar hablándoles sobre las demás aportaciones de este maravilloso físico teórico, recuperemos algunas ideas sobre la teoría de la gran explosión o Big Bang en el siguiente video. Gracias al modelo del astrónomo estadounidense Edwin Powell Hubble y del astrónomo y sacerdote belga Georges Lemaitre, hoy en día se sabe que el universo se expande. Y gracias a la contribución de varios científicos, existe la teoría conocida como Big Bang, la cual explica que una gran explosión provocó que la materia del universo se dispersara en varias direcciones. Y conforme se dispersaba, se fue enfriando y se formaron las primeras partículas subatómicas. Después se formaron los átomos y por gravedad, la materia se fue agrupando hasta formar nubes de estos elementos primordiales. Algunas nubes crecieron tanto que empezaron a surgir estrellas y galaxias. La teoría del Big Bang se basa en la teoría de la relatividad general de Albert Einstein. Entonces, ¿qué hubo detrás de la teoría del Big Bang?
El científico soviético Alexander Friedman retomó la teoría de la relatividad y demostró que en un momento de la creación del universo, un punto de materia infinitamente pequeño, de altísima densidad y una determinada temperatura ocasionaron una gran explosión, la cual se expandió en varias direcciones. Después, el astrofísico ucraniano George Gamow puntualizó que si el universo se había originado de una gran explosión, era posible detectar la radiación que ésta había producido. Posteriormente, Gamow se trasladó a los Estados Unidos y ahí conoció al científico Ralph Alpher, quien demostró matemáticamente que el universo había nacido de una explosión hace 14,000 millones de años aproximadamente. En colaboración, Gamow, Ralph Alpher y Robert Herman redactaron un artículo en el cual declararon que en el espacio podían encontrar la radiación de la explosión de origen o radiación de fondo, y que ésta tenía una temperatura de menos 268 grados centígrados. Gracias a esta declaración, a través de los años, han tenido un lugar muy diversos avances tecnológicos, entre otras cosas, para mejorar las antenas y los satélites que han permitido obtener imágenes cada vez más específicas de este fenómeno. En el artículo titulado El origen de los elementos químicos, Gamow expuso cómo tras la explosión se formaron electrones, positrones, mesones, bariones, neutrinos y fotones, entre otros componentes del átomo, y a partir de estos, los protones y neutrones se quedaron en los núcleos. Cabe resaltar que dada su carga eléctrica, los electrones se organizaron alrededor de ellos. No te equivoques. ¿Yo? Ahora que ya recordamos la teoría del Big Bang que explica la formación del universo, nuestras alumnas y alumnos se preguntarán cómo se relaciona esto con Stephen Hawking. Permítame comentarles la relación. Las investigaciones y estudios que Stephen Hawking realizó acerca de los agujeros negros le sirvieron también para confirmar que el universo debía tener inevitablemente un inicio. Y posiblemente se preguntarán, ¿cómo lo confirmó? Si hasta ese momento solo se hablaba de una hipótesis. Pues bien, él afirmaba que el Big Bang era, al fin y al cabo, un agujero negro al revés. Por lo tanto, se podían aplicar las mismas fórmulas matemáticas que habían usado para estudiar estos cuerpos celestes y así confirmar, de manera teórica, la existencia de una gran explosión que provocó el nacimiento del universo. Para aquellos que le cuestionaban qué había antes de que este fenómeno sucediera, Stephen Hawking respondía: esto es como preguntarse qué hay más al sur del Polo Sur. De esta manera, el Big Bang dejó de ser una hipótesis, pues ya tenía fundamentos matemáticos. Quienes lo conocieron comentan que debido a sus limitaciones físicas, relegaba a sus estudiantes el desarrollo de fórmulas matemáticas mientras el científico se concentraba en el desarrollo de sus planteamientos. Ustedes que nos ven, consideren que para que Hawking, tanto el Big Bang como lo que ocurría en los agujeros negros eran singularidades, por lo que dedicó gran parte de su vida a estudiarlas. Una singularidad es un punto concreto del universo en el que la curvatura del espacio-tiempo se hace infinita. Esta idea es difícil de comprender, aunque se puede tratar de concebirla, imaginando un objeto de una masa tan grande que incluso sea infinita, que por lo tanto genere una gravedad también infinita, deformando totalmente el tejido espacio-tiempo en el que se encuentra. Es el fenómeno que supone ocurre en el interior de los agujeros negros. Sin embargo, como no podemos acceder a su interior ni somos capaces de ver lo que sucede dentro, las singularidades solo pueden concebirse mediante teorías e hipótesis. De esta forma, basó su trabajo utilizando su imaginación para llevarla a procesos matemáticos que le permitieran explicar el universo. ¿Sabes, Nadia? De pequeño crecí viendo películas donde se podía viajar en el tiempo. Incluso creo que actualmente debe haber algunas que traten esa idea. Creo que sí. Yo también he llegado a pensar que estos viajes serían posibles. Dejo volar mi imaginación al pensar en algunas de las ideas que planteaba Albert Einstein relacionados con la cuarta dimensión,
que justo corresponde al tiempo, además de lograr velocidades cercanas a la luz. Pero todo eso se encuentra en debate, pues Hawking declaró que en el universo las leyes de la física impiden los viajes en el tiempo. Dijo que el universo tiene alguna manera de evitar que un objeto material se mueva a través de la cuarta dimensión, es decir, se desplace en el tiempo. Una mala noticia para los amantes de la ciencia ficción. Hasta para mí fue una mala noticia. Sin embargo, coincido en que tuvo razón al decir que el universo se protegiera de esta manera. Les comento que Stephen Hawking ideó una experiencia sencilla y hasta divertida para comprobar si se podía viajar en el tiempo. El 28 de junio de 2009, en un salón de la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, el científico organizó una fiesta en la que se dispuso de su bebida favorita y aperitivos. Con todo preparado, se mantuvo esperando hasta medianoche, sin que ninguna persona se presentara. La idea era realizar y divulgar la invitación hasta después del evento, misma que decía: usted está cordialmente invitado al evento para viajeros del tiempo, organizado por el profesor Stephen Hawking. Además de especificar el lugar y el tiempo exacto. Si hubiese llegado algún invitado, sería para él la prueba de la existencia de viajeros en el tiempo. Pero no ocurrió así. Sería fantástico saber qué podría pasar si esto fuera posible. Pero por ahora, las y los invito a observar el siguiente recurso audiovisual para recordar los componentes del universo que maravillaron e interesaron a Hawking. ¡Vamos! Vamos. El universo está formado a gran escala por galaxias y conjuntos de estas. Una galaxia es una agrupación de gases, polvo y estrellas. Las galaxias pueden ser de diferentes formas, tamaños y colores. En 1936, el astrónomo estadounidense Edwin Hubble clasificó las galaxias de acuerdo con su apariencia visual en 3 formas básicas: espirales, elípticas e irregulares. Solamente el 5% de las galaxias se clasifican como irregulares. Las estrellas son esferas luminosas de gas, cuyos componentes principales son el hidrógeno y el helio. Aunque hasta ahora es casi imposible saber cuántas estrellas existen, los astrónomos estiman que una galaxia puede tener 100.000 millones de estrellas y que en el universo existe ese mismo número de galaxias. Como podemos ver, las estrellas presentan diferente luminosidad, diferentes colores y diferentes tamaños. La luminosidad o brillo depende de la cantidad de energía que despiden y de la distancia a la que se encuentran de la Tierra. La diferencia de colores se debe a su temperatura. Las estrellas más calientes tienen una temperatura que va de los 7.000 a los 35.000 Kelvin y son blancas o azules, mientras que las más frías tienen una temperatura entre 1400 y 4000 Kelvin y presentan tonos rojos o anaranjados. Y respecto a su tamaño, hay estrellas de neutrones de 20 a 40 kilómetros de diámetro, hasta supergigantes como Betelgeuse en la constelación de Orión, que tienen un diámetro de entre 550 y 920 veces el diámetro del Sol. Las estrellas presentan un ciclo de vida que contempla varias fases. En la primera fase, una estrella recién formada o protoestrella evoluciona de una nube de hidrógeno, helio y polvo que se contrae hasta la secuencia principal. Este proceso tarda en promedio 100 millones de años en una estrella como el Sol. En la secuencia principal, por efecto de la presión, la estrella eleva tanto su temperatura que da inicio a una reacción nuclear. Asimismo, la enorme presión que se ejerce del centro hacia afuera contrarresta la fuerza gravitacional de la estrella. Una estrella brilla por el hidrógeno que contiene. Sin embargo, la cantidad de este elemento es limitada y conforme se consume, el brillo de la estrella se reduce. Cuando se ha consumido más del 90% del hidrógeno, el helio queda como elemento predominante en el núcleo de la estrella. Mientras la estrella sigue quemando el hidrógeno restante, sus capas exteriores se colapsan y su temperatura se incrementa.
lo que provoca que la última capa exterior se expanda. En este momento se convierte en una gigante roja. En la fase de gigante roja, la estrella se libera de las capas más externas y se convierte en un cuerpo pequeño y denso. Cuando esto sucede, entra en la fase denominada enana blanca. Una enana blanca se enfría poco a poco durante miles de millones de años y hasta que se enfría totalmente se apaga y deja de producir energía. En este punto, la estrella pasa a la fase conocida como enana negra. Cabe resaltar que hay estrellas que no siguen este mismo camino evolutivo. Hay estrellas muy masivas que, en lugar de transformarse en enanas negras, colapsan en una violenta explosión conocida como supernova, la cual deja tras de sí un pequeño núcleo que puede convertirse en una estrella de neutrones, o incluso, si el remanente es lo suficientemente amplio, en un agujero negro. Profe, ya vamos a acabar. Salta. Eso, ¿no? Y ya puedes saltar. De acuerdo con la teoría de la gran explosión en el origen del universo, la materia comenzó a agruparse para formar los cuerpos estelares, entre ellos las galaxias. De ahí que los astrofísicos se preguntaran, ¿cómo empezó esta acumulación de materia? Stephen Hawking y el ruso Vyacheslav Mukhanov, de manera independiente, dedujeron que el proceso se debía a las fluctuaciones o irregularidades cuánticas. Esto es, de partículas subatómicas mismas que originaron las enormes estructuras que forman el universo. Este planteamiento se ha validado por observaciones y se considera fundamental en el estudio del cosmos. Por este trabajo y otros, Hawking recibió múltiples reconocimientos. ¿Sabían que Stephen Hawking escribió una gran cantidad de textos científicos? En 1988 publicó una de sus obras más famosas, Una breve historia del tiempo. En este libro explica distintos temas de astrofísica, desde la naturaleza de los agujeros negros hasta los secretos de la teoría de la relatividad, pasando por la mecánica de la luz y las teorías complicadas como la de cuerdas, que es la que pretende unificar todas las leyes físicas del universo. En 2005 lanzó su libro Brevísima historia del tiempo, en la que condensaba lo que explicaba en la obra original con un lenguaje más accesible. Con eso me queda más claro que buscaba compartir todo su conocimiento. Esta fue otra de sus aportaciones a la sociedad, la de la divulgación de la ciencia. Después de emprender gran cantidad de proyectos científicos, a pesar de padecer su enfermedad por más de 50 años, Stephen Hawking falleció el 14 de marzo del 2018, coincidiendo con el día y mes de nacimiento de Einstein. Para finalizar, las y los invito a realizar un mapa mental de las principales aportaciones de Stephen Hawking y a conversar con su familia sobre su contenido. Recuerden consultar su libro de texto, así como investigar y resolver las dudas que hayan surgido a lo largo de esta sesión. Nadia, te agradezco mucho tu intervención en este tema y a las y los estudiantes les invito a encontrarnos en la siguiente ocasión. Cuídense mucho. Fue un placer estar con ustedes. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.